Hola, buenas tardes. Este vídeo es un poco curioso, sobre todo de hacer para mí, ya que ha surgido a través de la lectura que estoy haciendo, que bueno, fue justamente el libro que os presenté en el vídeo pasado, que se trata de Corrientes Alternas, antología de verso y prosa de Octavio Paz, y es que en una de sus obras, que se llama, bueno, está dentro de lo que comprende el arco y la lira, se llama El poema, el lenguaje, supongo, bueno, es un ensayo, habla mucho, ¿no?, sobre esta relación que hay entre la sociedad, entre el hombre, podríamos decir ese susurro del lenguaje, ¿no? Y me impactó muchísimo que dentro de todo este tiempo en la que lo he estado leyendo, que han sido bastantes veces y no son más de unas 18 páginas, en todo momento me venía a la cabeza María Zambrano, y es que, como ya dije en esa introducción que hicimos sobre esta gran pensadora, cambió todo mi pensamiento. Y es que en cada autor que leo, cada incluso obra propiamente, digamos, pues narrativa, ¿no?, a la que me adentro, en cada cuestión, por mínimo lirismo que tenga, ya la veo a ella. Y mientras leía a Octavio Paz este ensayo, como digo, que se llama El poema al lenguaje, que de hecho tengo pensado próximos vídeos en el que trataremos justamente esta obra, en todo momento me acordaba de una frase de María Zambrano, y es que la poesía es la salvadora de la historia. Y he querido desarrollarlo un poco más, ya que me parece muy interesante el punto de vista que da ella, y sobre todo teniendo en cuenta siempre su razón poética, ¿no?, que es pues también cómo utilizará ese método del delirio en toda su filosofía. Entonces he encontrado unos puntos claves que, sobre todo también cuando yo me hacía los apuntes, cuando leía sus obras, ¿no?, siempre los resaltaba, pero nunca me di cuenta que era parte de esa historia barra poesía, ¿no?, y la gran importancia que esta tenía. Y hoy he decidido coger estos 5 puntos que durante toda su obra iba viendo, pero que nunca me había parado a pensar que tenían ese origen, ¿no?, en esta poesía, en lo que ella encontraba, esa razón poética, y sobre todo en lo que era, en aquello a lo que intentaba salvar, ¿no?, al ser humano. Y bueno, quiero ir desengranándolos, ya que me han parecido muy interesantes, pero antes que nada quiero deciros, sobre todo, o haceros una breve aproximación, si es que no os habéis visto el vídeo de la introducción a María Zambrano, que os lo recomiendo, que es la razón poética. Ya es que al final, si nos paramos a hablar sobre que al final la poesía es la salvadora de la historia, tenemos que pensar que al final la historia no es solamente un cúmulo de hechos o experiencias, sino que para Zambrano es mucho más. Ya veremos qué hace el ser realce esta historia, y sobre todo cómo la transita, ¿vale? El caso es que la razón poética en un primer momento aludía a esas insuficiencias del racionalismo, y también, por otra parte, abarcaba esas brechas del idealismo, ¿no? Al final, la razón poética hace que la propia persona vuelva a estar en consonancia con lo divino, ¿no?, con esa parte olvidada de su ser. Que esto, siempre que lo leo y se hace referencia a esto, me recuerda muchísimo a lo que sería la reminiscencia de Platón. Quizá no tiene nada que ver, pero a mí me recuerda. Entonces lo que hace es que, pues eso, vuelve a conectar con esa historia, ¿no?, con esa, incluso podríamos decir, con esa fenomenología de los sueños de la propia persona. El librito que utilicé para hacer la introducción a Zambrano decía algo así como que la razón poética, la razón dispersa se podía comparar muy bien. ¿Por qué digo esto? Pues que al final esa razón poética que ella radica no es una razón mediadora, que entabla una relación con lo otro, que entabla una relación o sea, cuando habla de lo otro me refiero a la piedad y al amor, términos súper importantes en el lenguaje zambraniano, podríamos decir que esa razón poética es un camino y un método, pero que se trata propiamente de una razón activa, es decir, una razón que conduce al hombre a su propia creación. Quiero decir, no es una razón estática, no es una razón que no nos dé ningún tipo de posibilidad de, de evolución, ¿no? Esto me parece muy interesante, ya que al final, si tenemos en cuenta cómo habla ella en El hombre y lo divino, sobre todo en esos dioses griegos, ¿no?, es increíble, porque al final lo que ella está haciendo me parece idéntico a lo que ocurría justamente pues con ese distanciamiento entre lo que era esa dialéctica
más mística, ¿no? Que fue como pues ese origen, ¿no? de la filosofía, y luego cómo se desarrolló a una filosofía, es decir, a un intento de dialéctica en un primer momento mucho más discursiva, mucho más lógica, ¿vale? ¿Cómo dio este paso, ¿no? Eso es algo también muy interesante. El misticismo y la dialéctica es algo que me deja loca, cosa que Zambrano también tocará en otros en otras obras, pero bueno, esto ya también ya lo trataremos porque tiene tela esto también. Pero bueno, voy a comenzar con los 5 puntos porque me parecen súper interesantes y aunque no son muy extensos, quería hacerlo así porque en realidad a mí lo que me ha movido a hacer este vídeo es que yo en realidad nunca había pensado que este sería un tema de vídeo, pero ha sido como que me ha avivado esa ansia, ¿no? Por hacer esto, por explicar esto, ya que Octavio Paz he visto cómo en realidad esta frase de Zambrano, ¿no? De la poesía es la salvadora de la historia, se ven muchísimos autores, sobre todo si tenemos en cuenta a partir del siglo XX. Es que, bueno, voy a comenzar porque si no, no voy a acabar. Lo primero de todo que yo le quiero dar importancia a esta frase es porque yo creo que María Zambrano veía el lenguaje como algo totalmente revelador. ¿Por qué digo esto? Porque al final la poesía, según Zambrano, es capaz de revelar pues esos aspectos de la realidad que en un primer momento parecen ocultos, pero que en realidad lo que ocurre es que el lenguaje ordinario que utiliza la filosofía, ¿no? Esa forma tan metódica que hay de conocer, esa forma tan específica que si te sales de no de lo convencional, sino de esa línea, quizás ya tus argumentos dejan de ser válidos, ¿no? Me parece que es esencial, ya que al final la filosofía de María Zambrano es eso, no dice nada totalmente nuevo, pero como lo dice, esto ya es algo que mencioné, es totalmente revelador. La manera en que tiene de explicarnos las cosas y de hacerlas entender es, aparte de que es precioso, como digo, es totalmente admirable, ¿no? Cómo utiliza ese juego de palabras es increíble, ya que al final la filosofía que ella ve, que ella transmite con la filosofía, digamos, más ordinaria, más normal, ¿no? Comprende la realidad con un análisis y con la propia razón, ¿no? En cambio, la poesía lo hace con la intuición y la propia experiencia personal, que es lo que fundamenta la obra de María Zambrano. Y es que si la leemos en cualquiera de sus obras, por ejemplo, su primera obra, Horizonte del Liberalismo, ya vemos cómo está impregnada su propia vivencia personal, cosa que, por ejemplo, leyendo a otros grandes autores, también nos podremos encontrar en muchos momentos, pero en otros totalmente no tienen nada que ver, no nos refleja ningún tipo de carácter personal en la propia obra, ¿no? Porque al final tampoco es lo conveniente en estas obras de una magnitud tan grande, ¿no? Pero sí que me parece que Zambrano lo hace mucho más visible, como digo, en todas sus obras. El segundo punto que también he encontrado, y es algo que me dejó totalmente fascinada cuando comencé a leerla, sobre todo porque esto ya lo dije, pero mi primer libro que yo leí de ella fue El hombre y lo divino, y me dejó totalmente impactada, y es esa conexión con lo sagrado. ¿Por qué digo esto? Porque para Zambrano la poesía rescata aspectos de la propia experiencia humana que la historia y la razón pasa por alto. Es decir, lo que hace esa forma poética, ¿no? Esa razón más mediadora, es conectar dimensiones más profundas con la propia existencia humana. Esto con la filosofía sería totalmente, digamos, imposible de hacer. Voy a tener en cuenta aquí a otros textos como es el de Ortega y Gasset, ¿vale? Esto no sería posible de hacer básicamente porque al final la filosofía, ¿no? A partir del siglo XIX comienza a ser algo mucho más realzado, ¿no? Comienza a ser algo mucho más útil. Acordémonos, ¿no? Que hubo un periodo de tiempo en el que la filosofía quedó totalmente abolida en el siglo XIX y luego se volvió a realzar, ¿no? ¿Por qué este realzamiento? Bueno, pues porque se dieron cuenta realmente de que esas preguntas, ¿no? Esas cuestiones tan primordiales para el ser humano realmente volvían a tener importancia. Pues esta mecanización, podríamos decir, de lo que fue la filosofía, teniendo en cuenta la importancia y sus avances científicos, fue justamente, yo creo que lo que hizo que la filosofía se volviese mucho más metódica, mucho más pura en ese sentido, o sea, mucho más cuadrada. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo, y esto es lo que estoy diciendo es totalmente opinión personal, que en el momento en el que se comienza a ver la filosofía como algo mucho más estructural y no algo tan
no sé cómo decir, es que no quiero decir la palabra abstracta porque no lo es, pero quiero decir, es algo que no se puede percibir de dos maneras, ¿no? Al final es como, por ejemplo, lo que decía María Zambrano, su filósofo favorito, ¿cuál era? Era Séneca, porque no había que estudiarlo demasiado, no había que entenderlo a la perfección, solamente era como era un alivio para el alma, ¿no? Pues yo creo justamente que lo que nos hace María Zambrano en esa conexión con lo sagrado es justamente eso, y a través de la poesía podemos ver y sobre todo podemos relacionar mucho mejor cómo ese tránsito por la historia va cambiando, ¿no? Al final esto lo vemos muy bien, sobre todo también en San Juan de la Cruz, que es algo que también Octavio Paz mencionará. No quería hacerlo, de verdad, que no quería hacerlo, pero voy a tomar también esta obra porque es que estoy diciendo esto y me están viniendo citas todo el rato de cosas que he leído del libro. Es que es increíble. Y es que aquí Octavio Paz, no, en la obra del arco y la lira, que fue escrita en el 56, nos habla que el poema se apoya en el lenguaje social o comunal, ¿no? Y dice, bueno, hace una pregunta que dice, ¿cómo se efectúa el tránsito y qué ocurre con las palabras cuando dejan la esfera social y pasan a ser palabras del poema? Aquí me parece esto una pregunta totalmente esencial, ya que vemos que podemos encontrar dos diferentes significados dependiendo si lo vemos pues eso, desde esa esfera social o si lo vemos desde un punto de vista más poético o filosófico. Esto es muy eh, común, como digo, verlo sobre todo en autores que les comprendió vivir la época de principios del siglo XX. Sobre todo pues por las cuestiones sociales e históricas que les estaba tocando vivir. Creo sobre todo que en María Zambrano se realza esta posición muchísimo más por todos los tipos de, bueno, todas las estadas en el exilio, ¿no? Que comenzaron a partir del 39. Comenzará en México, ¿no? Ese ensayo en el exilio, y luego pasará a Cuba, que será su primera estada, ¿no? En el exilio, esa segunda patria. Pero claro, aquí en Octavio Paz no lo vemos tan tan resaltado, porque él al final lo que se dedicaba a hacer era no, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba. Diplomático, él era diplomático, entonces le tocó vivir en muchísimos sitios, ver muchísimas cosas, pero quizás no le tocó tan de fuerte esa parte en la cual tenía que dejar su propia patria justamente por esos motivos. Por lo que yo sé, que luego ya veo todos gente súper entendida. Yo no conozco a este autor, yo solamente estoy leyendo aquello que a mí me gusta de él, ¿vale? Que también he visto que es muy odiado. Pero bueno, seguimos. El tercer punto que yo quiero resaltar de esta frase, recordemos que estamos tratando la frase de la poesía es la salvadora de la historia, es la recuperación que hace con la memoria y con el propio sentido de lo que sería la palabra historia. ¿Por qué digo esto? Porque en su obra la poesía tiene un papel crucial en ese sentido, ¿no? De la memoria y de esa recuperación de la memoria y del propio sentido de la historia. Digo esto porque para ella la historia no solamente acumula hechos, como he dicho antes, sino que también tiene pues una trama de significados que la poesía es la única que puede desempeñar y sobre todo preservar en su papel mucho más liviano, me atrevería a decir, ¿vale? Porque al final yo creo que el poeta, el trabajo que tiene es justamente ese, ¿no? Esto ya lo dice también Borges, en ese libro que hay ahí, recuerdo que lo decía algo así, ¿no? Al final el trabajo que tiene el poeta es intentar explicar aquello que le mueve, aquello que hace que realce su ser, ¿no? A través de las propias palabras, a través de ese ritmo que las palabras le marcan. Esto es muy bonito justamente por esa recuperación de la memoria, ¿no? Recuerdo leyendo a un chileno que se llama Quirilo Martínez, cómo habla sobre esa patria perdida, ¿no? Cómo habla sobre esos árboles, sobre esos columpios, sobre esas tardes estando en esa plaza. Yo creo que esa recuperación, ¿no? De esa memoria, porque claro, estos versos, estos poemas son escritos mucho después, pues esa recuperación es justamente lo que hace que todo sea todo texto más humano, mucho más vivir humanamente, digamos. Hay una frase de María Zambrano, que la tengo aquí, que dice que considera al ser humano como el ser que padece. Y al final es eso, ¿no? Siempre estamos padeciendo entre lo que somos, entre lo que no somos, entre dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que aquí al final esto nos lo muestra María Zambrano de una manera totalmente clara y muy explícita en toda su obra.
El cuarto punto que yo he encontrado que también es muy interesante es la resistencia a la deshumanización. Deshumanización no sé si se puede decir esto vocablo, bueno, es una palabra la cual aparece en repetidas ocasiones en su obra Delirio y Destino. ¿Por qué digo esto? Porque ella entiende esto, ¿no?, en el contexto de violencia y opresión, que es justamente pues en esa obra, ¿no?, de Delirio y Destino, su obra como más autobiográfica, justamente pues por ello, por lo que ocurre, ¿no? Me parece una obra, pues si la queréis leer, esencial para poder comprender su pensamiento en profundidad y para poder tener muy claras sus bases sociales, políticas, de sus propias circunstancias, ¿no? ¿Por qué digo esto de la resistencia a la deshumanización? Bueno, pues porque al final para Zambrano la poesía mantiene viva esa sensibilidad humana, ¿no?, esa capacidad de asombro que falta en el mundo. Al final, ya lo decía justamente María Zambrano, no recuerdo muy bien justamente cómo lo decía, pero como que al final, no sé si era María Zambrano o Simone Weil, creo que era Simone Weil en sus aforismos de lo sagrado, ¿cómo era? No recuerdo. La gloria y la gracia, la salvación y la gracia, bueno, decía algo así como que en el mundo poco a poco se había ido deshumanizando, se había ido desarraigando de esa parte más humana, ¿no?, del propio ser, que es justamente lo que intenta realzar tanto Zambrano como Weil. Ya cuando tratamos a estas dos autoras vimos como a partir del 50, cuando ya había fallecido Weil, habían tomado una verdadera significancia sus textos en la propia María Zambrano, ¿no? Y aquí también lo vemos. Sí que es verdad que esto hace que ella se presente frente al mundo, toda su filosofía, pues como una salvación frente a esa barbarie y frente a ese olvido. Como digo, tenemos que tener siempre en cuenta muy claro que a ella le había tocado una guerra civil, que en ese momento en el que ella estaba desarrollando todo su pensamiento lo hace en el exilio. Lo hace en el exilio a través, ella estuvo exiliada en muchísimos lugares, pasando, pues como digo, desde Cuba hasta Roma, París, Suiza, muchísimos lugares, La Habana. Sí que es verdad que muchísimos autores, ¿no?, yo creo que sobre todo su mayor influencia, aparte de esos primeros profesores que ella tuvo cuando cursó Filosofía y Letras en Madrid, fue Machado, ¿no? Cómo pasan juntos esa frontera hacia Roma, también creo que es algo profundamente importante en su influencia de pensamiento, pero también cómo este hace que ella transite en todo su pensar y en todo su sentir mediante lo que ella quiere transmitir, ¿no? Pero bueno, ya no quiero enrollarme en relaciones, que no fue una relación, quiero decir, no fue una relación de amor ni nada, fue una gran amistad, así como igual como hace con José Lezama Lima, que tiene un poema para ella espectacular. Pero bueno, punto, siguiente. El quinto punto que quiero tratar, ¿no?, y es ya el último, es esa dimensión crítica y transformadora que encuentra ella justamente en la historia, ¿no?, en cómo la historia hace transformar al individuo y cómo éste se transforma con ella juntamente, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque la poesía no solo es capaz de describir o de reflejar la propia realidad, sino que también la critica y la transforma, ya que es a través de ella, a través de esas propias palabras, ¿no?, que al final la palabra del poema tiene un significado totalmente diferente. Es como, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero en el dialecto español y portugués, el ser y el estar son palabras que están escritas en presente y que tienen una significancia tan diferentes entre sí, ¿no? Cosa que en otras filosofías, en otros pensamientos no tiene. Y esta mujer, sobre todo, pues en esa transformación del propio individuo, creo que estas palabras juegan un papel totalmente crucial, ¿no? Esto era un dato curioso, pero creo que esa crítica por la propia transformación del individuo se ve muy bien cuando leemos los poemas de cualquier escritor, como digo, del siglo XX y sobre todo también del siglo XVIII y XIX, ¿no? Esas transformaciones sociales, pasando desde Góngora hasta hoy en día. Es que no queda sino reflejar lo que nosotros somos a través justamente de esas palabras. De eso también es una cosa que trataremos en otros vídeos que comenta Octavio Paz, porque es increíble. Pero bueno, esa transformación, esa crítica se puede hacer y se realza esa posición a través justamente de esa creación poética, ¿vale?
Luego también Zambrano ve como la poesía tiene una fuerza de cuestionar esas narrativas dominantes y abrir nuevos horizontes de sentido, ¿no? Eso nos lleva a una mayor comprensión de la historia en toda su amplitud, porque al final la poesía es como... Hay una frase de Nietzsche que dice... O sea, no era tanto... hacía referencia al eterno retorno, no era tanto vivir, o sea, volver a vivir, sino vivir aquello que merecía la pena, ¿no? Que al final tenía que ser en cuestión toda nuestra vida. Pero aquí esa comprensión de la historia, y relaciono esto, o sea, ¿por qué he dicho esta frase? Porque me parece muy curioso cómo esos nuevos horizontes de sentido en las cuales María Zambrano lo encuentra en la poesía, realza esa vivencia que ha pasado anteriormente, ¿no? Cuando ella dice que en realidad no se habría formado a sí misma sin ese exilio, sin esas estadas, ¿no? Sin ese... Es que no es desarraigo, pero recuerdo una carta que ella escribe diciendo que yendo de lugar en lugar la patria se va perdiendo. Pues es justamente eso, ¿no? Cosa que ella no volvería... O sea, ella volvería a hacerlo 1000 veces más si las que hiciera falta, pero es justamente lo que eso le llevó a desarraigarse de su verdadera patria, ¿no? Que en ese caso era España. Aunque yo creo que nunca fue así como tal, porque no... bueno, no veo como esa fuerte... Ese deshacer el nudo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cartas, hay correspondencias que sí que determinan que hubo una relación entre esas diferentes... Bueno, a ver, claro, tenemos que entender que estuvo más de 40 años en el exilio, entonces claro, es normal. Pero al final esto lo que nos está ofreciendo no es una perspectiva que va mucho más allá de los límites del pensamiento, de lo que sería pues lo racional y no lo analítico, y lo vemos tanto en la obra de Zambrano como en la obra de Octavio Paz, como en la obra de Simone Weil, como en la obra de Ortega y Gasset, que es muchísimo más política, ¿no? Entonces, después de tratar estos 5 puntos, me parece que es muy bonito poder relacionar a esos autores que en realidad no sé si alguna vez se llegaron a conocer. Solo sé que los amigos de María Zambrano también lo eran, de Octavio Paz, pero no sé si alguna vez coincidieron, eso no lo he buscado. El caso es que me parece fundamental poder comprender a estos autores que estuvieron tan marcados por vivencias tan exaltantes en su propia vida, ya que son justamente estos autores los que hacen que esta historia siga perdurando, ya que son los que más fuerte les ha tocado vivir, por suerte o por desgracia, y esto queda reflejado tanto en sus obras como en su propia obra, digamos, más filosófica, como en su obra más poética. Me parece que es fundamental. Ya lo vemos también en Octavio Paz, ¿no? Al final se funde en esa relación entre la poesía y la filosofía, y vemos que va mucho más allá de lo que es la razón y la lógica, cosa que pasa con casi todos estos autores. Así que esto es lo que quería decir. Este vídeo ha sido justamente una idea que he tenido mientras estaba pensando cuando estaba leyendo a Octavio Paz, y es que me ha parecido algo de wow, Carla, es algo que llevas pensando muchísimo tiempo y ahora que tienes a este autor lo puedes acabar de confirmar. Así que espero que os haya gustado muchísimo, porque a mí la verdad es que ha sido totalmente revelador poder dar el punto clave de lo que durante tanto tiempo llevaba dándole vueltas. Espero que os haya interesado, y como digo, trataré a Octavio Paz porque le estoy leyendo y como digo está siendo, o sea, impresionante. No, o sea, hacía mucho tiempo que no leía algo tan fuerte. Bueno, más que fuerte es como algo tan impactante. No es lo mismo que fuerte para mí. Así que, como digo, espero que os haya interesado, que os haya abierto las ganas a leer tanto a María Zambrano como a Octavio Paz, ya que tratan temas también que van muy de la mano. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias por vuestro tiempo.